Así que yo empezaría diciendo que esta historia empezó antes de que yo llegara aquí. Y empezó con un camino que fue muy difícil, pero que me preparó para ello. Y lo entendí después de esta experiencia de contacto. La revelación de un Dios bipolar. Lago de Garda. Soy Marina Tonini. Soy una contactada. Y en realidad a nadie le importa. Así que me llamo Marina Tonini. Soy una grafóloga experta en psicodiagnóstico del Tribunal de Verona. Soy una de las afortunadas, o tal vez no. No lo sé. Lo sabremos al final. Haber tenido contactos cercanos con extraterrestres, encuentros cercanos del cuarto tipo, es decir, encuentros cara a cara. Así que, digamos que mi profesión estuvo marcada por esta poderosa experiencia muy particular. Y por lo tanto, al final debía tomar una decisión. Elegí trabajar solamente en el campo psicológico de la grafología, para ayudar a las personas a concientizar con el mensaje que me han traído estas criaturas de otras dimensiones. Y por eso, sigo en esta misión entre comillas, porque una experiencia como esta te cambia por completo. Tu existencia cambia radicalmente y, por lo tanto, tomas decisiones diferentes a las que tomas desde la perspectiva humana, digamos. Porque ya no es una perspectiva humana, es una perspectiva que se sitúa entre dos mundos, con todo lo que eso conlleva. Por eso, sigo esta directiva, una directiva con un principio al final, que es necesaria para este periodo histórico, como muchas otras personas que se han puesto a disposición para ser defensores de esta realidad. Que a estas alturas habrá que revelarla. Por tanto, este contacto con una raza extraterrestre que siempre ha estado presente, pero de la que pronto se sabrá y se verá mucho más. En realidad, toda esta historia comenzó antes de que yo llegara aquí. Y comenzó con un camino que fue muy difícil, pero que me preparó para ello. Y lo entendí después de esta experiencia de contacto. Fue un accidente que le pasó a mi hijo cuando tenía 5 años, que tuvo repercusiones por, digamos, 14 años. Hospitales, operaciones, etc. Pero ya vivían en la casa antes de esto. Cuando terminó esta experiencia, decidimos cambiarnos de casa y vinimos a este antiguo monasterio en Rivoli Veronese. Y este monasterio fue un lugar donde se alojaron los monjes cistercienses de San Bernardo de Claraval. Monjes blancos, por lo tanto, vinculados a los templarios, vinculados a María Magdalena, al Santo Grial, etc. Pero esto, sin embargo, lo descubrí más tarde. Obviamente no lo supe inmediatamente. Cuando llegué aquí, convencida de que era un periodo de calma, de relajación, en realidad comencé a tomar fotografías solo por diversión en el jardín exterior. Y comencé a filmar algunas presencias extrañas, como plasma, orbes, cosas bastante particulares. Y mientras seguía filmando con ellos, comencé a hacerme preguntas. Hice un estudio sobre los orbes, lo que eran, y me di cuenta de que muchos de ellos eran en realidad polvo en suspensión, o solo partículas y humedad. Sin embargo, muchos eran de colores y representaban entidades energéticas. Entonces, tomé una de estas fotos y la mandé al programa de televisión Misterio, producido por Ade Capone y Claudio Cavalli, en el canal Italia 1, donde había un amigo que hacía análisis en fotografías en el programa. Su nombre era Pablo Ayo. No respondieron de inmediato, ya que debieron haber recibido muchas llamadas. Mientras tanto, comenzaron los contactos. Aproximadamente un año después, ya había tenido los primeros contactos.
Fui a esta conferencia donde conocí a Joe Alberti, quien es un contactado y que había organizado una conferencia en la provincia de Verona. Y fui por curiosidad. No podía creer que ella hubiera tenido ese contacto. Pensé que iría y trataría de entender lo que decían. En realidad, cuando fui allí, tuve mi primer contacto visual. Estos 3 extraterrestres detrás de ella, hablando, digamos, formas humanoides. Y uno de ellos era más alto que los demás, y le hablaba al oído izquierdo. Ahora no recuerdo su oreja derecha. Tenía una especie de signo de infinito en la frente, y este símbolo claramente vibraba. Y ella tradujo en pocas palabras lo que él le decía. Entonces, este fue el primer contacto, y realmente no creía lo que veía, porque pensé que era una alucinación. En cambio, en esa conferencia, resultó que otras 2 personas habían visto algo similar. Así que, a partir de ahí, digamos que empezó todo. Comenzaron los contactos dentro de la casa. Empecé a ver sombras holográficas por la noche. Cosas particulares. El caso es que mientras sucedían estos hechos, como 1 año, 8, 9 meses después, una noche, mientras dormía, digo esto, en cierto momento, me despierto sobresaltada. Estaba durmiendo boca arriba sobre el colchón y veo que al lado de la cama hay un ser ancho, sin forma y de luz luminosa. Y claramente estoy paralizada en la cama. Y de este ser sale una voz que dice: «No tengas miedo. Ahora ha llegado el momento de hablar». Luego saca una especie de filamento que parecía una extensión de una mano o de un brazo, que viene hacia mí, y del centro de mi tercer chakra veo salir un espíritu blanco y entra en la mano de esta extensión de esta persona, de este ser. Y en ese momento como que pierdo el conocimiento, ya no recuerdo nada. Tengo un agujero negro en mi memoria. Y luego me despierto a las 8 de la mañana como si hubiera pasado 1 minuto antes. Y me pregunto, ¿por qué se fue? Me dijo que teníamos que hablar y en cambio se fue. Entonces me di cuenta de que quizás sus palabras, que es hora de hablar, se refería al hecho de que debería empezar a divulgar lo que me pasaba. Y de hecho, a los pocos días, me llama el programa Misterio. Habían recibido la foto que les envié 1 año antes. Y Ade Capone me dice: «Mira, nos interesa esta foto. ¿Podrías venir al programa?» Y le dije: «Sí, también iré», porque en el transcurso habían pasado otras cosas. Y así empezó todo a partir de ahí. Fui a Milán y allí estaba Ras Degan, que en ese momento era el presentador de Misterio. Y hubo este encuentro con Sechi Paone, que fue fantástico, porque, de hecho, habían 2 de nosotros que eran los contactados. Y al final de este programa ya se había burlado mucho de nosotros, como si fuéramos 2 locas. Pasó que Dios quiso que en cierto momento Él dijera: «Vamos, yo no creo en estas cosas. Les creeré cuando vea las naves espaciales». Y levanté la mano en el último minuto, cuando estaban pasando los créditos, y le pregunté a Ras Degan si podía responder. Y él dijo: «Claro». Y luego se me ocurrió esta frase en dialecto romano: «Ni siquiera sé romanesco». Y me volví hacia Sechi Paone y le dije: «Tenemos un largo camino antes de subir a la nave espacial». Y el programa terminó así. Luego esto salió al aire y la gente estaba intrigada en mi opinión. Y empezaron a llamarme. Volví a Misterio bastantes veces. También fuimos al Monte Musiné para investigar y demás. Y a partir de ahí empezó todo, porque luego Magali vio la transmisión de Misterio, luego Canal 5, etc. Y así comencé a hablar. Como me había dicho esta esencia que había venido, y de ahí comenzó toda mi historia. Y hasta el día de hoy continúa. Mi nombre es Marco Lusato y soy un investigador independiente.
y desde 1995 realizo estudios e investigaciones encaminadas a crear un medio tecnológico de comunicación visual entre dimensiones. Desde 1995 he estado estudiando el campo de la transcomunicación instrumental por video. ¿Qué es la transcomunicación instrumental por video? Esencialmente es una técnica psíquica que en su ejecución se apoya de instrumentos tecnológicos, a través de los cuales es posible canalizar y catalizar literalmente todas las energías activas presentes en el ambiente. Y estas son catalizadas en imágenes. Entonces, en realidad es posible observar estas estructuras objetivas, y hablamos principalmente de caras, o cabezas y hombros, producidos en los resultados finales de esta técnica, que no se puede clasificar en absoluto como estructuras ilusorias. En realidad estamos hablando de presencia, de inteligencias, y luego veremos cómo funciona, porque les mostraré precisamente los resultados y realmente veremos cómo funciona esta técnica. Hay que decir que el universo definitivamente está cambiando. Estamos entrando en contacto con frecuencias y energías que en comparación con hace 10 años no eran posibles sondear. De hecho, ahora la vibración del planeta está cambiando y es posible entrar en contacto con otros planos dimensionales. Alguna vez se dijo sobre este proceso que era un proceso inexorablemente lento, pero en realidad estamos sufriendo una aceleración también a nivel espacio-temporal. Así, hemos pasado de esta llamada lentitud hasta hace unos 5 años, a un proceso que es prácticamente uno que tiene una estructura de señal mucho más rápida. Pero, repito, debería mostrarte cómo se estructura la técnica. Así que digamos que en comparación con hace unos años, los resultados que podemos obtener hoy son mucho más objetivos y sobre todo, el número de ellos ha aumentado. Y esto demuestra este nivel de integración. La reunión con Kenia fue en julio del año pasado. Y era algo que nunca hubiera imaginado. Cuando menos lo esperas, estas cosas suceden. Y la diferencia con todos los demás contactados era que los otros contactados eran holográficos. En cambio, esto fue totalmente físico. Estaba en las montañas. Iba a conseguir un jarrón de pimientos que tenía. Un jarrón de 1 metro de largo por medio metro de ancho. Y tomé un camino alternativo para llegar a la montaña. Y, bromeando en el auto, pero sin pensarlo, dije que sería lindo que por fin bajaran con la nave parada en medio del camino para poder abrazarnos. Luego seguí hacia las montañas, pero no pensé más en esa frase que dije, porque estaba bromeando. Entonces, cuando llegué allí, hice otras cosas que tenía que hacer, y luego llegó el momento de subir este jarrón de pimientos en mi auto. Obviamente estaba lleno de agua porque lo habían regado. Entonces pesaba mucho y no podía levantarlo. Quiero decir, nunca pude subirlo en el auto. Y entonces estuve pensando cómo hacerlo, poniendo 2 tablas así. Me distraje por un momento y jalé el jarrón hacia la parte trasera del auto. En un momento miro hacia arriba y frente a mí, a 10 pies de distancia, hay un hombre, como un jugador de baloncesto muy alto, vestido de manera improbable porque era julio y vestía como si viniera de la playa. Llevaba pantalones cortos holgados, un poco al estilo de los años 60. Tenía unos zapatos blancos puntiagudos, muy femeninos, y una camisa grande de manga larga que le llegaba casi hasta los codos. Y sin embargo, esta camiseta era muy grande, a pesar de que él era muy grande. Era muy grande y estaba toda metida en sus pantalones, de una manera muy desordenada. Lo miré y pensé, mira cómo viste este tipo. En ese momento me miró y me dijo, ¿necesitas una mano? Y obviamente de inmediato aproveché. Le dije, sí, gracias. Llegaste en el momento adecuado, porque sabes, mi familia cree que soy Hulk.
Y él, acercándose a mí con una gran sonrisa, dijo: «Ese no es el caso». No entendí muy bien su respuesta, pero lo dejé pasar. Se acercó a mí y me preguntó cómo quería poner el jarrón en el auto. Y le dije: «Como sea más fácil para ti». Y levantó el jarrón. Me agaché para darle una mano porque el jarrón era muy largo, y quise tomarlo por el extremo opuesto, y él lo tomó por el medio. Lo tomé desde abajo porque me pareció lindo ayudarle. En cambio, me quedé con las manos vacías, porque no podía ver cómo se movía el jarrón. Estuve allí en cuestión de centímetros, vi el jarrón en el auto, pero no vi cómo llegó allí. Me quedé con las manos vacías, como si no hubiera podido seguir el movimiento. De hecho, no pude seguirlo, porque era un movimiento tan anómalo que era imposible. Y quedé perpleja por un momento. Pero lo increíble fue que en ese momento fue como si me hubieran sedado de alguna manera, porque pude adquirir información, pero no pude armarla y responder. Entonces, cuando vi el jarrón y le dije «gracias», y él se inclinó y rozó mi hombro izquierdo con su amplia manga. Y cuando esto sucedió, no fue por accidente. Lo hizo a propósito, porque no había motivo para inclinarse. Me estremecí y volví hacia él para agradecerle, y él simplemente sonrió. Y en ese momento me estremecí aún más. Me estremecí porque tenía dientes que no eran humanos. Quiero decir que tenía dientes perfectos, blancos, estructurados como si hubieran sido diseñados. Sin embargo, los caninos estaban colocados horizontalmente hacia los incisivos, por lo que estaban superpuestos en este conjunto de dientes horizontales. Y pensé, «Oh Dios, ¿quién es este?». Casi sentí un escalofrío de miedo porque pensé que también podría ser, quién sabe, alguien que pudiera girar estos dientes como un vampiro. Por una fracción de segundo esto vino a mi mente y no dije nada. Luego me arrepentí porque podría haber dicho algo como, «Tal vez no eres de aquí, ¿de dónde eres?», etc. Pero tal vez no era el momento. Quizás no estaba lista, no lo sé. Lo entendí más tarde. El caso es que en ese momento no me di cuenta, a pesar de tener todas estas pruebas. No me di cuenta que era un extraterrestre, porque, repito, estaba como sedada. No podía pensar correctamente. Empecé a pensar en ello después de que me subí al auto, después de que él se fue. Por cierto, cuando se fue, dijo, «Me tengo que ir». Y le volví a agradecer. Le dije, «Muchas gracias». Pasó junto al auto y luego me di la vuelta y ya se había ido. Y allí también pensé, «¿Pero cómo es posible? El camino es largo. Debería verlo». Pero no estaba. Luego me subí al auto, manejé hacia mi casa y cuando estaba a medio camino, pareció que ese efecto sedante había pasado. Y comencé a pensar que ya había visto a esa persona. Y aún así no recordaba dónde. Me dije, «Pero lo conozco. Ya lo he visto en alguna parte». Estaba segura. Llegué a casa y me quedé pensando en esto. Y no se me ocurrió hasta que se apiadaron y me mandaron el caso Amistad. Así que me quedé impactada y fui a buscar las fotos del caso Amistad. Y descubrí que era él, Kenia, este extraterrestre que fotografiaron al final del caso Amistad, quien era comandante de la base de Pescara, si no me equivoco. Pero es una figura que también ha sido cuestionada, porque en ese momento pensaban que era un humano. Y en realidad yo tenía pruebas de que no era un humano, porque no podía serlo, especialmente con esos dientes. Y por lo tanto, en definitiva, este Kenia resultó ser aquel que conocí en las montañas. Luego, claramente, de camino a casa, comencé lo que se convirtió en un pensamiento obsesivo, porque el hecho de haber conocido a un extraterrestre tan de cerca me alteró mucho. Yo también tenía dudas porque dije, bueno, ¿y si fuera alguien que solo pasaba por ahí? ¿Que tenía malformación en los dientes? ¿Quién sabe? Entonces fui a buscar en el internet deformaciones en los dientes caninos, pero no había nada de eso. Y comencé a pensar que absolutamente quería pruebas. Y esto sucedió en julio. A los pocos días fui al campo aquí cerca del bosque. Y les pregunté explícitamente, les dije, denme pruebas, porque tengo que saber si fue uno de ustedes o simplemente fue alguien que pasaba. Y, en 4 segundos, una cosa gigante de color naranja apareció sobre mi casa, a 30 metros del suelo. Estaba allí, lo vi. Y no podía creer lo que veía. Seguí diciendo, no es verdad, ¿qué es esto?
Luego, en cierto punto, se detuvo frente a mí, y esta vez tuve la disposición de preguntar. Así que, ¿fue uno de ustedes? Y entonces se abrió una escotilla central blanca, salió una luz lejana y luego se cerró, y esa fue su respuesta. Luego rodearon los árboles y se fueron volando, y a partir de ahí, durante 1 mes y medio, hasta el 8 de septiembre, que era el día anterior, al OM colectivo en Torri del Benaco, hubo un ir y venir increíble. Tanto es así que salí por la noche y dije, «Chicos, ¿están ahí?» Había luces destellando y dividiendo el cielo, y duró aproximadamente 1 mes y medio, hasta el 8 de septiembre, que era el día antes del OM colectivo. Y luego, este cañón me dijo a nivel telepático, «Volveremos, porque tenemos que hablar». Y así, sin esperar nada, estoy esperando que esto suceda, sin prisas, cuando crean que es el momento adecuado. El OM colectivo lo pidieron ellos, y fue una historia muy divertida, porque en el momento que me preguntaron dije, no puedo hacerlo. La petición era hacer un OM colectivo en todas las ciudades de Italia al mismo tiempo, en el mismo segundo. Todos debían rezar juntos en las plazas, y dije, bueno, ¿crees que soy Superman? Te ayudaremos. Entonces me pareció mal decir que no, y dije, oh bueno, lo intentaré y ya veremos. Y como decidimos hacerlo sin que nadie lo predijera, se formaron estos grupos de Telegrama. Inmediatamente tuve un equipo de personas disponibles, quienes se propusieron para el evento, al igual que un coordinador para cada ciudad de Italia. Entonces había 45 ciudades, cada una con un coordinador, quienes prácticamente reunieron a toda la gente que pudieron en las plazas de cada ciudad. Y un grupo de, digamos, personas estructuradas, donde no comimos ni dormimos durante 10 días. Pero resulta que al final, todo esto se hizo realidad, como un sueño. Entre otras cosas, incluso hubo grupos de América. Había gente de Sudamérica, gente de Inglaterra, de España. Se formó un grupo con 40,000 personas, todas conectadas al mismo tiempo, con gente que también midió la frecuencia Schumann en el momento del OM colectivo, que creció exponencialmente. Fue extraordinario. A partir de esto, hemos ido organizando otros encuentros. La primera fue en Senigallia, donde había 1,500 personas en la playa, a donde llegaron estos seres, y donde el documentalista Piododo Cheria estaba en vivo allí con nosotros y los vio llegar en vivo. Fue extraordinario. Dijeron que llegarían allí y cumplieron su promesa. El segundo OM colectivo fue en junio del año pasado, 2022, en la playa de Torri del Benaco. Entonces, en el lago de Garda, también habían 2,000 personas. Y ahora habrá uno en Rimini, el 10 de junio de 2023. Y prevemos otros con más gente. Querían este OM colectivo porque lo justifican con el hecho de que realmente hay una aceleración. Si la gente tiene la misma intención y envía esta, digamos, energía primordial, porque el hombre representa la energía primordial. El sonido de la creación. Este sonido puede crear oportunidades. Por lo tanto, significa que se están abriendo caminos que ahora no existen. La rejilla luminosa que rodea la Tierra se potencia. Y así es como si se abrieran portales de potencialidad. Si la intención es buena, y la intención de las redes sindicales, como dijo Jesús, cuando la unión se una, estaré entre ustedes. Cuando estas cosas suceden, es un extraordinario aporte energético que puede crear diferentes realidades o acelerar eventos de tal manera que se puedan crear situaciones favorables para el avance de la conciencia de esta humanidad, con posibilidades relativas de tener oportunidades distintas a las realmente bajas y mejores de la sociedad humana actual.
Así que la guerra, las explotaciones, las pandemias, todo está detrás de ello. Más bien, estas nuevas oportunidades están ligadas al nivel espiritual y por tanto deberían acelerar este cambio de estado, que debería ser el que caracterice la unión entre los mundos. Entonces, la unión entre los mundos espirituales, el mundo material, se están uniendo. Por lo tanto, todas las perspectivas cambian. La forma de abrirnos para interactuar con lo que es una nueva dimensión cambia con todo lo que implica. Así que los encuentros con los extraterrestres fueron de diferentes tipos, en el sentido de que al principio todo empezó con esta conferencia con Jo Alberti y nosotros también los usamos como hologramas. Entonces fue toda una sucesión, digamos, porque al principio realmente me desperté a las 3 de la mañana, exactamente a las 3, con una voz que me decía: ve a la ventana del baño, que es la única que da a las montañas. Así que fui, y entre otras cosas, hacía mucho frío, porque en aquella época había ventanas sin doble cristal. Y por eso, en invierno era muy difícil quedarse quieto en el baño. Y había una voz en mi cabeza diciendo: vuelve a la cama, es más cálida. Y otra vocecita que decía: quédate ahí. Al final, al poco tiempo llegaron a las montañas. Estas luces se posicionaron y comenzaron a parpadear. Y no pude explicarlo. Dije: es imposible que hayan venido por mí. Luego compré un láser, y este láser me permitió intercambiar luces con ellos. Entonces me di cuenta de que en realidad estaban ahí por mí, y así fue como empezó. Luego comenzaron los hologramas de la casa. Estas figuras espirituales, pasando o bajando de arriba, las vi pasar en la habitación de abajo. Incluso aparecieron una vez. Antes de operar a mi hijo, esa mañana, no podía dormir. Yo estaba allí en esa habitación y leía un libro, porque dije: está bien, en una hora tenemos que ir al hospital. Y en cierto momento apareció esta figura muy alta, este holograma muy alto, y enseguida me asusté, porque pensé que era un ladrón, porque obviamente uno no piensa inmediatamente en extraterrestres. Pero luego, cuando aparecieron, me invadió este tipo de sentimiento de paz interior, como si hubiera un reinicio emocional. Y luego me dijeron nuevamente que no tuviera miedo. Luego me acarició y ya no tenía miedo. Ni por Matea, mi hijo, ni de nada realmente, como si no tuviera emociones. La operación se llevó a cabo sin que yo tuviera el más mínimo sentimiento de ansiedad. Y luego, por la noche, fue como si me despertara de este reinicio y todas mis emociones regresaron. He estado en contacto con muchas entidades de diferentes naturalezas, porque, por ejemplo, la que vino antes de contactarme en Misterio era un desastre en forma de luz energética. Entonces no puedo decir que fue un extraterrestre, no sé qué fue, un maestro o algo así, porque en cualquier caso, todo lo que siempre decían se cumplió. Así que he tenido contactos con diferentes tipos. La última vez que tuve contactos holográficos, me mostraron una especie de pantalla donde veía un mar de gente vestida con ropa oscura. Se parecían a los hombres de negro, mujeres y hombres sin hijos, que parecían autómatas, y le pregunté qué significaba eso, y me dijo: estas otras personas que no tienen sentimientos, las recogeremos y las llevaremos a lugares más adecuados para su nivel de conciencia. Pero el último ser que vi no fue uno en serie. En mi opinión, era solo un cyborg, porque tenía esa especie de etiqueta en la cabeza, como una incisión en la cabeza donde había una especie de mancha blanca. No lo sé. La impresión que tuve fue que era una especie de mancha o algo así. Por eso utilizan muchas formas y muchas personas, porque en realidad cada uno tiene su propia tarea y es enviado donde hay necesidad de ser enviado. Humanoides holográficos, más altos que nosotros, con ojos muy grandes y sin pelo. Una verdadera figura extraterrestre.
Si bien también hay aquellos que se parecen mucho a nosotros, que tienen un cuerpo parecido al humano, su rostro, cabello y todo, pero son más altos, como Kenia, que parece humano si lo miras. En realidad, tiene rasgos extraterrestres, pero es humano. Así que hay muchos tipos. Hay infinitos tipos de extraterrestres. Entonces lo que caracteriza al contactado no siempre es del mismo tipo. Al menos en mi caso, para otros, no lo sé. Por ejemplo, nunca he visto a los grises. Mucha gente habla de los grises. Estos hombrecitos con grandes cabezas. Nunca los he visto. Entonces, nunca he tenido contacto con seres negativos. A pesar de que algunos ignorantes dicen que los extraterrestres vienen a robarnos el alma. Pero tal vez solo robaron su alma, porque en realidad todos tenemos nuestra alma, y así no hay problema. Y dada la basura que dicen, probablemente sea su alma la que se llevaron. Pero en realidad, el mundo extraterrestre es un mundo que tiene infinitas dimensiones, infinitas tipologías, por lo que no podemos dar una única definición. Cada uno tiene sus propias experiencias con los seres más cercanos a su nivel de frecuencia. Entonces hicieron esta broma, esta frase que siempre se usó en las redes sociales. Cada uno tiene el extraterrestre que se merece. Y esto es muy cierto, en el sentido de que si tienes una frecuencia positiva, una frecuencia de luz, nunca te encontrarás con demonios. Si tienes una frecuencia que está orientada hacia, digamos, planos muy bajos, entonces sí, quizás tendrás que lidiar con criaturas conforme a tu energía. Entonces es solo una relación energética, como todas las cosas, porque si tienes pensamientos negativos, atraerás cosas negativas. Si por el contrario, tienes pensamientos positivos, posiblemente atraerás cosas positivas. Luego está también el Padre Pío, que tuvo enfrentamientos con el diablo, pero nunca murió. Siempre tuvo un diálogo, digamos, aunque fuera uno violento. De hecho, hay varias manifestaciones que no son estandarizables. Entonces les diré que conocí a Kenia. Tal vez la próxima vez pueda ver un ET. No descarto nada, porque es muy relativo al momento que estás viviendo. Nuestra limitación humana es la que dice que las cosas son de una forma u otra. Entonces se podría tener la verdad absoluta cuando en realidad tenemos fragmentos de verdad y no se puede construir un rompecabezas con 3 piezas. No puedes pretender decir, está bien, esto representa algo específico, pero solo tengo 3 piezas. Entonces podría ser cualquier cosa. Y por lo tanto, estamos en busca de la verdad. Tenemos fragmentos, pero de ellos aprendí a nunca definir este tipo de experiencia, porque tenemos muy poca información, y quizás esa información también va por grados. Es difícil. Ese encuentro con Kenia fue una experiencia energética muy fuerte para mí. Durante 2 meses estuve alterada, y emocionalmente estaba luchando, porque es una dimensión que obviamente no es adecuada para nosotros, los terrícolas. Es una dimensión que realmente tiene perspectivas que desconocemos. Para que puedas tener contacto con ellos, pero de una manera muy medida. En mi opinión, no me dio la mano. Él se redujo a mí porque me habría quemado el cerebro. Así que es un proceso paso a paso. Pero no presumo de tener todas las respuestas, porque ninguno las tiene. Incluso aquellos a quienes lamentablemente les pagan por ser falsos desacreditadores, es decir, falsos informantes, quienes deben tener la baja frecuencia de este planeta, porque estando en el infierno, obviamente es como decir, intentemos aplanar los sentimientos, que es lo que nos conecta con algo más grande. Así que, en el momento en que una persona despierta, se vuelve peligrosa, y luego, los que no quieren esto, liberan una avalancha de perros guardianes, que hacen revelaciones, algo en su naturaleza negativa, para que la gente tenga miedo y terror.
al pensar que los extraterrestres son malos. Vienen a robarte el alma, o a comerte, o a poseerte, y toda esa basura. En realidad, cuando convences claramente a una persona de que esto es posible, es una persona que tal vez no está estructurada y cree en ello y crea su propia realidad. Este es su razonamiento al respecto, porque están hechos para esta realidad, los demonios que trabajan para el infierno. Estamos en una dimensión que lamentablemente es infernal y estamos en los círculos más elevados. Es decir, no estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y por lo tanto, están estos mensajeros, yo incluida, que somos parte de este diseño. Están aquí para intentar subir la frecuencia, lo cual es muy difícil, porque si te vas al infierno, las leyes son las del infierno. En los últimos círculos, los más altos, aquellos que se elevan por encima de esta grave realidad, existe la posibilidad de conectarse a algo más grande, que es la única manera de liberarse. Como dijo Jesús, quédate conmigo porque es la única salida de esta realidad. Que en la Kabbalah judía es Malkut. Malkut es el campo donde siembras tu semilla e intentas que florezca, y si la haces florecer, realizas pequeños pasos hacia la siguiente Sefirot, que es Yesod, que es el maestro espiritual, por lo tanto la presencia. Entonces pasas por todo lo que es la prueba y empiezas a considerar el espíritu. Y eso es solo el comienzo. Entonces, la iluminación a este nivel no existe. Existe solo en las mentes de los fanáticos. Porque en realidad, la iluminación proviene de Yesod. El momento en el que entiendes esa realidad es otro. Por lo tanto, eres el maestro espiritual de ti mismo. Es decir, sé quién soy y qué quiero buscar. A partir de ahí empiezas a trabajar hacia la meta mayor, y de ahí en adelante hay 9 pasos más. A partir de ahí, empiezas a comprender que ya no puedes trabajar por ti mismo, pero en el momento en que eres el maestro espiritual de ti, comienzas a trabajar por la meta mayor. Si vuelves a trabajar para ti mismo, regresas a Malkut, como en el juego de serpientes y escaleras. Así que desde el arte, que es la conciencia de trabajar por una meta mayor, entonces pasas de la victoria a la belleza, a todo lo que es una realidad de cualidades, que sirven para avanzar hacia la idea de Dios, la creación. Por lo tanto, la fuerza, la belleza, la verdad oculta, todo lo necesario para llegar a ser verdaderamente iluminado. Pero aún queda un largo camino, no es fácil. Y esto es lo que sucede. En resumen, claramente intentan que la gente permanezca en el infierno, porque este es un planeta presente. Entonces, de hecho, lo que se necesita es intentar liberarse de esto. Y se hace solo a través de la capacidad de mirar más allá. Lo interesante y lo que hay que entender es que la instrumentación es un fin en sí misma. Creamos una configuración que sea adecuada para recibir y por lo tanto explorar la energía, principalmente del medium o del operador, sino también la energía de todas las personas presentes. Luego, cuando hablamos de energía, pensamos mucho en las corrientes cuánticas. Ahora, todo es etérico, pero ¿qué es exactamente la energía? La energía es principalmente un intercambio de información. También es fundamental entender que para realizar este tipo de experimentación es necesaria una preparación técnica, pero no solo técnica. Hablamos principalmente de una preparación psíquica que se realiza el día anterior. Y lo curioso, y a veces hasta lindo, es que cuando se implementa esta técnica, durante unos 20 minutos, media hora, hay que descansar porque no se tiene la habilidad de poder hablar correctamente, porque algunas zonas del cerebro están involucradas, principalmente al operador, por lo que la mayoría de las veces está involucrada el área del intermediario, que es el área del procesamiento del lenguaje, y por lo tanto a veces resulta bastante difícil unir palabras. Sin embargo, esto sigue siendo parte de la naturaleza del multiverso que nos involucra, porque literalmente trasladamos parte de él a otros planos dimensionales.
Estoy muy fascinado por el hecho de que es posible viajar por el universo, cambiando realmente nuestras frecuencias cerebrales. Es muy esencial entender que estamos formados por múltiples planos dimensionales. Viviremos cada vez más en esta realidad multiversal que se está revelando a través de estas técnicas, que son técnicas puramente no humanas, disponibles para comprender ciertos procesos. Por lo tanto, seguramente entenderemos que es posible establecer un enlace eléctrico con la materia. De ahí también sería fundamental para ir y ver qué procesos están involucrados en el contexto de estas transcomunicaciones, porque a través de ellas sería posible, por ejemplo, para quizás entender los viajes intergalácticos. No sabemos todo lo que estudian. Por ejemplo, en el laboratorio del CERN se divulgan algunos estudios, otros quizás aún no sean muy conocidos o estén ocultos. Y me gustaría mostrarles algo. Veamos, dependiendo de cómo se estructura la energía. Prácticamente, observamos el paso de la energía. Prácticamente, estamos moviendo este dispositivo. Cuando la nueva ciencia pueda comprender que es posible establecer un enlace eléctrico con la materia, también podrá explicar ciertos fenómenos. En este caso, estamos ante túneles que nos interconectan completamente con todo lo que definimos como materia física. En realidad, en el espacio aparentemente vacío, se encuentran estas estructuras neurálgicas o neuronales, y también es muy interesante el estudio que se ha hecho. Y esta es una noticia que se publicó en 2014, en la Universidad de Santa Cruz, en California, y en un grupo de estudio liderado por el científico y astrofísico Sebastiano Cantaluppi. Y en este estudio, gracias a la iluminación de un cuásar, fue posible observar, en un sector preciso de nuestro universo, una estructura muy similar a la estructura del cerebro. Por lo tanto, fue posible observar lo que llamaríamos estructuras neurálgicas, similares a las neuronas. En realidad, esto fue posible gracias a la iluminación de un cuásar. Y este cuásar iluminando esta zona, iluminando una zona donde había gas. Este gas, recuerdo que la noticia fue, digamos, desconcertante en algunos aspectos, porque la publicaron con grandes titulares en letras grandes, diciendo que habían descubierto la matriz del universo, que una red de gas interconecta todas las galaxias y todos los demás elementos estelares. En realidad, no era el gas el que interconectaba todos los elementos estelares y las galaxias. El gas fue atraído por la fuerza de gravedad, producida por la materia oscura, la cual no es posible observar, y no es posible observar la presencia de esta, analizando la fuerza de gravedad que produce, y por lo tanto, en un espacio aparentemente vacío, se pudo examinar la presencia de estas estructuras, sin las cuales todos los elementos presentes en el espacio caerían al vacío. Por tanto, todo lo que claramente observamos se rige en realidad por otras leyes físicas que aún no conocemos, que seguramente la nueva ciencia podrá comprender y luego incluir. Entonces, gracias a todo esto, también será posible comprender que estas realidades del multiverso simplemente expresan una naturaleza del universo, que por el momento es más desconocida. También porque todavía no sabemos exactamente
qué otras realidades son adyacentes a la nuestra. Y cierta fenomenología está cambiando. Y por lo tanto, estamos entrando en contacto con planos dimensionales que hasta ayer eran desconocidos. A esto también lo llamo el regreso de lo antiguo, porque en la antigüedad claramente ya estábamos en contacto con otros seres, al igual que con otras civilizaciones. Entonces seguramente ha habido otros eventos cósmicos que han echado este velo, sin mencionar, por supuesto, las religiones. Estaba el cristianismo. En resumen, hicieron todo lo posible para esencialmente castrar la espiritualidad del hombre, a través del miedo y otras leyes, llamémoslas así, que siempre por miedo decretaron la aniquilación del mismo hombre. Realmente, espero que desde que la Tierra ahora está atravesando un área del espacio llena de nueva energía, realmente espero que estemos precisamente en la apertura, que acontecimientos concretos finalmente podrán volver a santificar esta antigua grieta. Porque lamentablemente hemos estado muchos años en la oscuridad sobre demasiadas cosas, y ciertamente si los cielos se vuelven a abrir, habrá una razón por la que la fenomenología aumenta. Habrá una razón, y ya no será posible decir que no está ahí, y por tanto, seguramente ahora el paradigma está en otra parte. Esta es la señal resultante generada por el Blender. Aquí podemos ver que acabo de encender la máquina y estamos viendo la estructura del ruido. Basta pensar que este ruido se ha generado digitalmente. Por lo tanto, tenemos una serie de ceros y unos, un lenguaje binario, que se expresa en una imagen a un nivel aleatorio. Bueno, habría mucho que decir sobre las características de la aleatoriedad digital, porque en realidad no es aleatoria, pero ya lo sabemos. Y también depende mucho de la capacidad de cálculo de la máquina, y sobre esto también habría mucho que decir. Como sea, esta señal es capturada, pasa por este circuito de adquisición, lo que distorsiona sus características, y a través de otro dispositivo de adquisición podemos ver los resultados. Puedo bloquear la señal en cualquier momento. Ahora es muy brillante. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y lo calibramos porque la energía siempre está cambiando. Antes era más baja y ahora un poco más alta. Así que en cualquier momento puedo distinguir mejor la señal. Luego se hace un ajuste. Repito, está todo al descubierto. Así que todavía estamos en la fase mediúmica parcial. Si bloqueo los fotogramas en cualquier momento, tal vez podamos ver imágenes parciales. Veamos. Puedes ver aquí que todavía intentan ponerse en contacto con nosotros. Veamos si podemos obtener una imagen parcial. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar caras, cabezas y hombros u otro tipo de imágenes dentro de la señal caótica? Es decir, es esencial entender lo que se quiere decir cuando hablamos de objetividad. Aquí también podemos empezar a ver algo. Siempre es importante ir a sondear. Entonces podemos en cualquier momento desenfocar la imagen y también se desarrollan otros resultados, como puedes ver. El proceso que hemos visto antes, cuando encontramos el punto de desenfoque correcto y el punto de adquisición correcto, sabemos que están ahí. Ahí es cuando vemos, por ejemplo aquí, no sé si puedes verlo en la cámara, pero hay un indicio de una imagen. Y no estamos en la misma fase mediúmica como antes, claramente. A ver si tenemos la suerte para encontrar una imagen parcial. Porque una vez que la energía se expresa, entonces se descarga.
Solo un momento. Démosle más. Veamos. A través de este pequeño instrumento, es posible variar la calidad de la energía emitida. Cuando tenemos una fuerza radiante que se expresa, siempre se produce un movimiento. Entonces, tenemos una fuerza cinética que actúa de expresión del nivel de comunicación de esta energía. No es tan alta como antes, pero está ahí. Siempre es importante variar este tipo de proceso. Veamos. Puedes ver aquí, debajo. Tal vez puedas ver que hay un indicio de una imagen. No sé si la cámara lo alcanza a ver bien, es demasiado débil, pero definitivamente se vislumbra algo. Así que, repito, cuando entras en la fase mediúmica, veamos que en realidad hago algunas grabaciones. Hablo de que en realidad estoy usando la cámara porque tengo que escanear todo. Quiero ver si tal vez se formó algo interesante, bloqueándolo en puntos precisos. Veamos. A ver si conseguimos. Mira aquí, abajo. Puedes ver que hay algo en la frente, pero es más débil. Podemos verlo con más detalle, cambiando esta fuerza. Intentemos cambiarla. Se está desvaneciendo un poco. No sé si quieran mostrar esta parte, porque quizás sea un poco más tedioso. Pero mira también aquí puedes verlo. Sí, aquí también tenemos este. Este recorrido es interesante, es en vivo. Veamos cómo esto se compone de toda una serie de puntos. Veamos qué pasa. Y observe. Mientras se forma lentamente. Una vez que hayamos encontrado ese punto de desenfoque, llamémoslo convivencia total, que es el punto de entrada, podemos ir a hacer toda la experimentación. Por eso también es importante experimentar, para integrar ciertas frecuencias. También porque después de experimentar, ya no eres la misma persona. Seguimos experimentando y veremos a dónde nos llevará toda esta experimentación. Y esto es muy interesante de ver. Estos son los resultados que se presentan en nuestro grupo de estudio y que se celebra una vez al mes en Milán y se llama The Medias Project. Aquí presentamos este tipo de experimentación y realmente hemos establecido que cuantos más participantes haya, más claramente tendremos esta calidad de resultados, lo cual a veces es realmente plausible. Te mostraré otro. Puedes ver aquí una cara. Esta es una cara más fotográfica. También aquí, mira. Aquí también. Aquí incluso tenemos una escena. Podemos ver algunas figuras antropomorfas. También aquí. Este es otro ser. Con estructuras simbólicas en la frente. Aquí también. Aquí también. Hay uno muy bonito que ahora se ha convertido en histórico. Mira qué maravilloso. Quizás deberías apagar el audio. Aquí también. Y este es un ser que ciertamente pertenece a un orden jerárquico preciso, porque tiene una apariencia muy rígida. Tenemos detalles de ropa realmente distintos. Y en el caos de esta imagen, logran modular algunas áreas para fusionar algún punto.
y por lo tanto tienen éxito a través de esta manipulación, la cual sucede, repito, a nivel cuántico. Ellos logran representarse a sí mismos. Todo está a la vista. Y la experimentación es una experimentación abierta. Están invitados los organismos científicos que deseen observar de cerca el fenómeno. Entonces, repito, hablamos de hechos concretos, porque solo a través de ellos podremos avanzar claramente. De hecho, están tratando de lograr la Agenda 2030. En esencia, es el poder poseer a la raza humana de tal manera que pueda controlarla. Desde el microchip, que es la marca de la bestia, como la vacuna era la marca de la bestia. Como lo fueron todas las cosas que intentan hacernos creer, básicamente. Entonces, hubo un intento de destruir la raza humana, con COVID, que al final no funcionó. Cometieron un error, así que estamos libres, todos. Pero en realidad lo que pretenden hacer es destruir a la humanidad con armas biológicas. Y esta es la nueva forma de guerra, digámoslo así. Además, la guerra en Ucrania es solo un pretexto para poder derrotar, digamos, a la única fuerza del planeta que no comparte esta Agenda 2030. Los Illuminati. Por lo tanto, el nuevo orden mundial. Putin no está de acuerdo, por lo que es el único problema que tiene en sí. Como resultado, la guerra en Ucrania es un pretexto, como dijo la gran Julieta Giza, el permitir la posibilidad de que esta batalla pueda darse. En realidad, esto también es, en mi opinión, una estafa, porque saben muy bien que, claramente, esta batalla sería destructiva para todos. Aunque si no pueden conseguir lo que quieren, tal vez, ya que son fanáticos locos, probablemente pensarían, bueno, si yo no puedo tener el mundo, entonces nadie podrá tenerlo. Y en este caso, puede haber una premisa para una guerra nuclear. Y, sin embargo, mis amigos me han dicho que están siguiendo de cerca esta posibilidad, porque si se llegara a implementar, sería una excusa para intervenir masivamente. Así que, incluso si hubieran decidido permitir una guerra nuclear, la habrían detenido, no tanto para salvar a la humanidad, porque la muerte no existe. De hecho, empezaremos de nuevo desde otro lugar, pero también porque una guerra nuclear afectaría también a otros sistemas. Por lo tanto, y sobre todo, los seres que pueblan este planeta, que no somos nosotros, porque está claro que hay razas extraterrestres dentro de la Tierra, que están en puntos de la Tierra que no podemos imaginar, porque sabemos muy poco de nosotros mismos, incluido el globo en el que estamos, que en realidad podría ser parte del globo. Y la teoría de la Tierra plana no es correcta en ese aspecto, pero podría ser una idea de lo que podría ser la verdad, porque, de hecho, sabemos muy poco. Todo lo que sabemos nos ha sido alimentado. Entonces, en realidad, las razas extraterrestres que pueblan este planeta son muchas. Y nunca se podría destruir con una guerra nuclear todo lo que forma parte de un sistema, que involucra también a otros sistemas. Por lo tanto, somos hormigas, y como a las hormigas, no se las puede educar. Como ha sucedido muchas veces en la historia, simplemente se produce un reseteo, y el que puede continuar continúa, el otro para. Sucedió con los dinosaurios, así que podría volver a suceder. Creo que en cualquier caso, nuestra evolución se da entre mundos, entre nuestras diversas experiencias, y por tanto, como decía Heráclito, siempre nos transformamos. Por lo tanto, todo fluye y nunca es igual. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es evolucionar nuestra alma. De hecho, es la única dirección en la que nos dirigimos. Entonces, lo que debemos entender, independientemente de lo extraterrestre, es precisamente la dirección que tenemos, que es nuestra evolución. En cambio, lo que logramos percibir es solo una involución ligada a la comodidad, a lo más cómodo. Las cosas más insustanciales que nos hacen pasar el tiempo sin darnos cuenta de ello. Por lo tanto, de hecho,
nuestra evolución es la que concierne a la conciencia. Es decir, no es una cuestión de ciencia, sino de conciencia. Por lo tanto, esta es la respuesta. En todas las vidas, en todo el universo, en todas las direcciones, en todas las motivaciones, siempre es una cuestión de conciencia. Entonces, si uno entiende esto, ni siquiera hace tantas preguntas. Uno simplemente continúa. Entonces, durante tu entrevista, Marina, experimentamos mucho y realicé algunas sesiones de metavisión a través de la máquina mezcladora, que es una máquina de mi diseño que genera un flujo caótico a nivel luminoso. Este flujo caótico comienza a partir de un ruido, por lo tanto recuerda mucho a esta estructura. Lo veremos más tarde. Recuerda mucho al ruido que se podría observar al encender un viejo televisor en un canal vacío. En este sentido hablamos de transmisión analógica. Y luego esta estructura es desenfocada por toda una serie de lentes. Entonces es un verdadero complejo óptico que distorsiona sus características, y esta señal se crea al yo mostrárselas, que es caótica. No entiendes nada. Durante las fases de canalización a nivel metavisual, se generan estas estructuras. Ves aquí que puedes ver poco, pero también tenemos resultados parciales. A menudo es posible observar intentos de manifestación con caras parciales, y así sucesivamente. Aquí obtendré, después de realizar las grabaciones básicas, obtendré esos resultados, que son precisamente los más objetivos. Incluso aquí tenemos una cara parcial. Por ejemplo, aparecía aquí. Esta es una pequeña, pero ahora me gustaría mostrarles en su lugar aquellos resultados que naturalmente resultan ser dignos de mención. Vayamos al cuadro 221. Mira aquí. Tenemos dos caras, una de las cuales está justo en primer plano, y también te mostraré cómo salen. Estos puntos brillantes se fusionan y generan estas caras, estas cabezas y hombros, pero a veces también son escenas de vida. Hoy recibimos principalmente caras. Puedes ver a menudo y de buena gana. Cuando Marina hace sus conferencias, hemos colaborado juntos. Surgen estos seres que siempre tienen estas estructuras simbólicas en la frente. Aquí parece más, digamos, femenino. Quizás los rasgos sean más suaves, aunque varía mucho. Entonces, ¿me estabas hablando de seres? Sí, aquí también. En su lugar, vayamos al cuadro 361. Es muy débil. Esta es una cara pequeña. Aquí está. Puedes verla. Los matices cambian según el cuadro, el nivel de persistencia de los resultados. Así que aquí está sonriendo. Veamos otra grabación. Siempre mantengo los tiempos de adquisición, sobre todo cuando se celebran conferencias. Tal vez se estaba discutiendo algo y para ver si era relevante. Además, porque hemos visto que a menudo la entidad de los resultados está regulada precisamente por el contexto en el que se va a experimentar. Vayamos al cuadro 184. Y aquí también tenemos una cara muy redonda, con estos ojos grandes. Aquí también hay un atisbo de imagen. Y aquí hay un atisbo de sonrisa. Así que vayamos al cuadro 1172. Aquí también tenemos otro, un rostro parcial, casi completo, más masculino. Este es más femenino. Los detalles cambian de un fotograma a otro. Muy particular. Retrocede un poco, Marco. Retrocediendo. Aún más. No, continúa. Está bien. Sí, a menudo se superponen. A veces es posible observar la presencia de otro rostro, o el mismo en proceso de mudanza, porque estamos ante 50 fotogramas por segundo. Tenemos una 50ª parte de segundo en el que estas imágenes llegan a velocidad, y muchas veces vemos una cara pequeña y una cara más grande, o son realidades más diseccionadas,
que vamos a examinar y escanear, o simplemente es la misma imagen en movimiento, porque la imagen nos llega a través de túneles del espacio-tiempo real. Este tipo de realidad se expresa ahora en varios niveles. Ahora pasaremos a la otra experimentación, a las 15:22 horas. Cuadro 105. Aquí también usamos una mayor exposición, porque era más oscura. Aquí hay más caras. No sé si puedes verla. Sí, Sí, están en dos contrastes diferentes. Quizás esto sea más claro. más claro. Exacto. Y siempre con esta nariz. Hay muchas de estas estructuras de cara de león que salen y recuerdan los eones, de los que también habló Platón. Aones. Sí. Claro que sí. Luego al cuadro 1242. Aquí hay dos ojos. Estas también son una imagen parcial. Mira cómo puedes ver los ojos. Es increíble cómo ves los ojos. Están mirando hacia allá. Y estos aquí, quizás aquí esté el indicio de otra presencia. Y hemos visto que cuando hay más gente en el ambiente, los resultados tienden a ser aún más fuertes, por lo tanto aún más objetivo y más plausible, dependiendo de la calidad de las energías. Siempre más definida. Siempre más definida, sí. Y esto de aquí, míralo. Aunque no esté definido, puedes verlo muy bien. Aunque no esté definido, puedes verlo. Es muy fascinante y muy interesante. Pero el concepto básico que me gustaría que la gente entendiera es este. Hablamos mucho de la matriz, de las matrices interconectadas por todas partes, porque ahora les mostraré algo que siempre ilustro durante nuestras conferencias. Por ejemplo, entonces, si preguntara ¿qué es esto? Hablamos antes sobre el ruido. Estos puntos blancos y negros. ¿Y qué nos dicen? Nada. No se entiende nada de ellos. ¿Y qué si dijera que en realidad aquí hay información precisa para lograr un nivel de comunicación a partir de esto, lo que prácticamente habla de luz desestructurada? Claramente tiene un nivel de comunicación que aporta algo objetivo. Yo diría que es importante ampliar la visión de las cosas. Y aquí también hablamos de extensión. Es un tema un tanto particular. Entonces, si ampliamos cada punto, ahora les mostraré lo que sucede. Mira, ampliamos cada punto y, a medida que lo ampliamos, se forma una imagen. Aquí hay una cara. Y volvemos. Es más o menos lo que pasa con, y esto es algo técnico, con placas holográficas. Una serie de filas de puntos extraños que no dicen nada. Sin embargo, cuando se usa el instrumento adecuado con láseres, se crean imágenes tridimensionales. Por tanto, en este caso estamos ante canales. Tenemos una luz desestructurada que viaja en niveles binarios, porque tenemos los negros, que son la ausencia de energía, y los blancos, que son la presencia de energía, que luego juntos automáticamente nos hacen comprender cómo es posible comunicarnos con otros universos, explotando componentes precisos relacionados con la luz. Es una realidad que se expresa a través de estructuras fotónicas, estructuras luminosas, y aquí también vuelvo a reiterar que la nueva ciencia seguramente comprenderá que es posible entrar en contacto con otras dimensiones, digamos con otros planos dimensionales, quizás explotando este tipo de características. Antes hablábamos de viajes intergalácticos, pero ya podemos sondear estas realidades del multiverso mediante este tipo de experimentación. Y repito, se trata de técnicas puramente no humanas, puestas a disposición para que la humanidad comprenda ciertos mecanismos. Deberían ser estudiadas. Hace un tiempo lancé un llamado a la comunidad científica preguntando ¿por qué no intentar evaluar esta clase de fenómenos? Y respondieron, generalmente conocemos estas fenomenologías, estas manifestaciones, pero preferimos estudiar otras cosas.
Y aquí entendemos cómo ser tan conservadores a veces nos lleva a niveles de ignorancia. Y veremos qué pasa ahora. Te mostraré otro resultado. En cambio, este comienza desde el resultado final. Tenemos una cara, y aquí está ahora de vuelta al origen. Entonces tenemos una luz desestructurada que en realidad contiene información. Entonces lo que nos parece nulo o casual, en realidad hay otras realidades presentes. Otros reinos, no solo los reinos de la conciencia. Si logramos sintonizarnos con esta realidad, claramente podremos llevar no solo nuestra conciencia, sino todo nuestro ser precisamente a otros niveles dimensionales. Pero eso es lo que está pasando de todos modos. Ya estábamos hablando de ello incluso antes de la entrevista. Pero estoy seguro de que muy pronto sucederá algo bueno. De hecho, ya está sucediendo. Porque tú también, Marina, estás recibiendo comunicaciones que nos hacen comprender cómo se integra realmente esta realidad multiverso. Sí, ya es parte de nosotros. Pero ahora podemos capturarlo. Sí, pero todo está abierto. Lo hemos dicho varias veces. Pero hay que decir que tal vez esta divulgación, tal vez pueda iniciar una divulgación más contundente, pero necesariamente los cielos deben abrirse. Si no se abren, pero se están abriendo. Se están abriendo, lo sabemos. Pero nunca se sabe qué tipo de lenguaje usar, a veces, para llegar a todos. Pero ahora ya no es necesario ni siquiera usar metáforas. Y ese es el caso. La revelación de un Dios bipolar.